Amados hijos, quizás nunca se hayan parado a pensar en esto, pero la mayor barrera entre ustedes y la voz de Dios no es la distancia del cielo, sino el ruido en su corazón. ¿Cuántas veces han orado, pedido una respuesta y se han ido con la sensación de que Dios permaneció en silencio? Quizás la verdad sea otra. Él siempre ha hablado, pero ustedes nunca han podido escuchar. El mundo grita, las preocupaciones sofocan, los pensamientos no se detienen, y en este tumulto, se pierde el susurro divino. Y es precisamente aquí donde reside el secreto que pocos conocen. Cuando aprendes a silenciar, no solo tu boca, sino toda tu alma, algo sobrenatural sucede. El cielo se acerca, tu corazón se abre y la voz del Señor comienza a revelarse de una manera que lo transforma todo. Hoy quiero guiarlos a esta experiencia, porque hay un poder oculto en el silencio espiritual, y quien descubre este misterio nunca es el mismo. Si deseas escuchar lo que Dios tiene reservado para ti, quédate conmigo hasta el final de este mensaje, pues te revelaré lo que sucede cuando te atreves a guardar silencio para que Él pueda hablar. Y antes de continuar, te pido que dejes tu me gusta, te suscribas a este canal y compartas este mensaje con quienes necesitan aprender a escuchar la voz de Dios. ChatGPT dijo: Amados hijos, ¿han notado cómo nuestras vidas se han convertido en un torbellino de voces, ruidos y distracciones que parecen interminables? Desde que nos despertamos, nos bombardean sonidos, notificaciones, responsabilidades, recuerdos de lo que ya pasó y preocupaciones por lo que aún no ha sucedido. El mundo moderno ha construido una prisión invisible de ruido, y muchos ni siquiera se dan cuenta de que están encadenados a ella. Pero el misterio que quiero revelarles es este. Mientras nuestros corazones estén llenos de este tumulto, la voz de Dios permanece apagada. No es que Él se haya silenciado, es que nos perdemos en el ruido. ¿Cuántas veces han intentado orar, pero su mente va más rápido que las palabras? Doblan las rodillas, pero en su interior una multitud de pensamientos comienzan a gritar. Cuentas por pagar, problemas familiares, dolores del pasado, temores por el futuro. Y el silencio que debería acoger la oración se convierte en un campo de batalla donde todo compite por la atención, menos el Señor. Y aquí está el primer gancho que pocos entienden. No es la distancia lo que nos impide escuchar a Dios, es el exceso de voces que llevamos dentro. Imagina una radio vieja intentando sintonizar una emisora. Si el ruido es fuerte, la música es indistinguible. Lo mismo ocurre con el alma cuando se sumerge en sus ruidos internos. Dios habla, pero el sonido de su presencia se funde con el ruido de una mente inquieta. Esta inquietud no es solo psicológica, sino espiritual. El enemigo sabe que no necesita destruir la fe de alguien, si tan solo puede llenarla de distracciones. Porque la distracción constante es una forma de sordera espiritual. El corazón se vuelve incapaz de discernir el susurro divino, y la persona comienza a creer que Dios está lejos, cuando en realidad siempre ha estado ahí, esperando un silencio que nunca llega. Y lo más profundo es que estos ruidos no siempre vienen de afuera. A menudo, los ruidos más ensordecedores son internos, la culpa que no perdonamos, los traumas que no entregamos, los deseos que no disciplinamos. Cada recuerdo sin resolver se convierte en voz, cada herida abierta grita, cada miedo oculto susurra incesantemente. Y en este laberinto de sonidos, el corazón pierde su forma de escuchar. Quizás te hayas sentido así, recostado a descansar, incluso en el silencio de la habitación, tu mente sigue gritando, o intentando orar en medio del ajetreo de la vida y sintiendo que tu oración no ha trascendido el techo. Esto se debe a que el verdadero silencio no solo depende de un ambiente tranquilo, sino de un alma en paz. Y aquí reside un misterio que pocos comprenden. El ruido externo puede incluso cesar, pero si el interior sigue en conflicto, la voz de Dios seguirá sin encontrar espacio. Por eso tantos buscan respuestas en los lugares equivocados, corriendo de un lado a otro, multiplicando las palabras en la oración, pero sin encontrar nunca la revelación que esperan. Un alma ruidosa es como un vaso agitado. El agua nunca se aclara mientras permanece en movimiento. Es necesario dejarla reposar para que la pureza aflore. Lo mismo ocurre con nosotros. La confusión que llevamos dentro nos roba la visión de lo que el Señor ya intentaba mostrarnos. ¿Qué pasaría si te dijera que la mayoría de las veces que pensaste que Dios guardaba silencio, en realidad eras tú quien estaba sordo? ¿Cuántas oportunidades se han perdido? ¿Cuántas respuestas se han dado?
pero no se han reconocido porque el corazón no supo discernir en medio del ruido. Este es el primer secreto del silencio espiritual. Mientras el ruido reina, la revelación es silenciosa. Lo que más aprisiona al hombre no son las cadenas visibles, sino los sonidos que lo mantienen ciego a lo invisible. Y quizás, en este momento, te estás dando cuenta de que la mayor batalla de tu vida no es contra el mundo exterior, sino contra las voces que moran en tu interior. Y es aquí, en este reino oculto, donde comienza la verdadera lucha por escuchar a Dios. Porque solo cuando reconocemos el peso de este ruido nos volvemos capaces de buscar el silencio que libera. Y es en este punto, cuando el corazón comienza a darse cuenta de que está cansado de tanta agitación, que se abre el camino para el siguiente paso de la revelación. Amados hijos, tras comprender el peso del ruido interior, necesitamos abrir los ojos a un misterio aún mayor. El silencio espiritual no es vacío, no es ausencia, no es simplemente la supresión del ruido. El silencio, cuando se busca ante Dios, se convierte en plenitud, un espacio lleno de presencia divina. Muchos temen al silencio porque creen que no contiene nada, que es un lugar de vacío y soledad. Pero la revelación es esta. El silencio es el lugar donde los cielos se abren y el alma se encuentra con el Creador. Es en el momento en que guardas silencio que algo sobrenatural comienza a suceder, porque en el silencio no solo hay ausencia de voces, sino espacio para que la palabra eterna se manifieste con claridad. ¿Cuántos quieren escuchar a Dios, pero insisten en llenar cada momento de palabras, música y distracciones? Es como intentar contemplar las estrellas durante el día. La luz exterior oscurece la belleza que ya existe. Del mismo modo, la presencia de Dios nunca ha dejado de existir, pero el ruido excesivo oscurece su luz. Consideremos las grandes historias de fe. Samuel, un niño, no reconoció la voz de Dios hasta que, en el silencio de la noche, oyó con claridad: Samuel, Samuel. Elías, en el desierto, buscaba grandes señales y se asustó por el viento, el terremoto, el fuego. Pero el Señor no estaba allí. Se reveló en la suave brisa, casi imperceptible, que solo pudo reconocer porque Elías aprendió a silenciar su corazón. Aquí reside un profundo secreto. Dios no compite con el ruido. No grita para vencer la confusión del mundo. Espera que el alma se calle para que su voz se escuche. Y es en este silencio que el cielo se acerca, que la eternidad toca el tiempo, que el corazón humano experimenta algo que las palabras humanas no pueden explicar. Quizás ya hayas vislumbrado este poder. Quizás fue al contemplar el horizonte al atardecer, durante un momento de oración en el que tu mente se aquietó por unos segundos, o incluso en un momento inesperado en el que sentiste una paz repentina y profunda. Estos destellos son señales de que, cuando el silencio interior comienza a emerger, la presencia de Dios se manifiesta con una fuerza delicada e irresistible. El silencio espiritual es como abrir una ventana en una habitación oscura. La luz ya estaba afuera, pero no podía entrar hasta que se hizo la abertura. Y aquí está la clave que quiero revelar. Si el ruido es la prisión que nos mantiene ciegos, el silencio es la llave que abre la puerta para ver lo que siempre ha estado ante nosotros. Pero no piensen que este silencio es fácil. Requiere disciplina. Requiere la valentía de afrontar la propia alma sin máscaras. Requiere renunciar a las distracciones que se han convertido en adicciones. Muchos no soportan el silencio porque en él se dan cuenta de quiénes son realmente. Y es precisamente en este encuentro que Dios comienza a obrar. El silencio expone heridas, saca a la superficie pensamientos ocultos y revela las cadenas que nos aprisionan. Pero, al mismo tiempo, es en el silencio que la gracia comienza a sanar, que la verdad comienza a manifestarse, que la presencia de Dios se hace real. El silencio no es un vacío aterrador, sino una matriz espiritual donde la nueva vida de Dios comienza a generarse en nosotros. Y aquí hay algo que pocos se atreven a experimentar. Cuando el silencio madura, no solo nos da paz, sino que también nos conecta con el aliento mismo del Espíritu Santo. Es en este espacio donde el corazón deja de latir con fuerza y aprende a descansar. Es en este estado donde la mente deja de perderse entre mil voces y descubre la sencillez de escuchar solo una. Cuando se busca el silencio espiritual con fe, este se transforma en un altar invisible donde el alma y Dios se encuentran cara a cara. Por eso los santos, los profetas y todos los que han caminado profundamente con el Señor han aprendido a apreciar los desiertos, las horas de oración del amanecer,
los momentos ocultos cuando nadie los ve. Porque en estos lugares silenciosos, el cielo no solo se acerca, se abre y derrama su gloria. Y es en este punto, hijos míos, que el corazón empieza a despertar a algo aún más profundo, porque el silencio no solo prepara el ambiente, sino que despierta en nosotros un oído que no pertenece a la carne, sino al espíritu. Y este oído interior será el próximo secreto que se revelará, pues solo cuando se abre empezamos a comprender que Dios siempre ha hablado, pero no siempre hemos podido escuchar. Amados hijos, el silencio no es solo el lugar donde Dios habla, sino el espacio donde nace en nosotros un oído que trasciende la carne, un oído espiritual que estaba dormido y comienza a despertar. Es en este punto que muchos descubren un secreto que lo transforma todo. Dios nunca ha dejado de hablar, pero aún no sabíamos escucharlo. El silencio abre una nueva sensibilidad, un sentido interior capaz de captar las sutilezas de la voz divina, que llega no como un trueno, sino como un susurro, no como un discurso, sino como una caricia suave que llega al alma. Y aquí es donde muchos se equivocan, porque creen que escuchar a Dios es algo excepcional, reservado solo para profetas y santos. Pero lo cierto es que quien aprende a silenciar su alma despierta a esta escucha activa que estaba oculta y comienza a percibir señales que antes pasaban desapercibidas. ¿Cuántas veces has sentido una paz repentina en medio de la angustia? ¿O has tenido una clara inspiración sobre algo que debes hacer? ¿O has encontrado una respuesta en un pasaje de las Escrituras que parecía escrito solo para ti? Estos momentos no son casualidad. Son el eco de la voz de Dios que perciben quienes se permiten escuchar. El oído interior no se abre solo por el esfuerzo humano, sino por la disposición a guardar silencio y esperar. Es como alguien que entra en una habitación oscura. Al principio, no se ve nada, pero poco a poco los ojos se adaptan y comienzan a discernir detalles que estaban ahí desde el principio. Así es como funciona la escucha espiritual. Al principio, parece que no hay nada, pero a medida que el corazón se aquieta, comienza a notar lo que siempre ha estado presente. Dios hablando, dirigiendo, consolando. El gran secreto es que esta escucha activa no ocurre mientras insistamos en ser los protagonistas de la oración. Muchos hablan sin parar ante Dios, profiriendo palabras como si intentaran convencer al cielo. Pero escuchar al Señor no se trata de convencer, se trata de aprender. El silencio nos lleva del lugar de suplicantes desesperados al de discípulos atentos. Cuando el alma aprende a escuchar, descubre que la oración no es un monólogo, sino un diálogo donde Dios también tiene algo que decir. Y lo que Él dice va más allá de lo que pedimos, pues toca dimensiones que nunca imaginamos necesitar. Es en este punto que el oído interno se agudiza, porque ya no busca solo respuestas a los problemas inmediatos, sino que comienza a percibir la voz que educa, que corrige, que nos llama a vivir de una manera más elevada. Pero aquí hay un punto importante. La voz de Dios no siempre llega como esperamos. A menudo, se manifiesta a través de personas, circunstancias, una frase dicha en el momento justo, un evento inesperado que nos lleva a reflexionar. Cuando el oído interior despierta, el cristiano deja de ver la vida como una secuencia de coincidencias y comienza a ver cada detalle como un posible mensaje divino. La escucha activa amplía la percepción espiritual y transforma incluso los momentos cotidianos en oportunidades de revelación. Un simple encuentro, una palabra de consuelo, incluso el silencio de alguien, pueden convertirse en un canal de la voz de Dios. Quienes cultivan este oído interior comprenden que Él habla en lo extraordinario, pero también en lo cotidiano, y que ninguna experiencia humana está fuera del alcance de su voz. Quizás te preguntes, ¿cómo sé si es Dios o solo mis propios pensamientos? Este es el dilema de muchos que comienzan a despertar su oído espiritual. Y la respuesta reside en dos señales claras. Primero, la voz de Dios siempre trae paz, incluso cuando corrige. No confunde, no genera desesperación, no aprisiona. Trae claridad y serenidad. Segundo, siempre nos acerca a la voluntad de Dios revelada en la palabra. El oído interno no es un atajo hacia el misticismo vacío, sino un canal para experimentar la fidelidad del Señor en nuestra vida diaria. Y cuando este oído se abre, comenzamos a caminar con nueva confianza, porque ya no dependemos solo de lo que ven nuestros ojos, sino de lo que discierne nuestro corazón. Y es precisamente en este punto donde el silencio revela su grandeza. No es solo un refugio,
Es una escuela espiritual. En silencio, aprendemos a escuchar, y al escuchar, aprendemos a vivir guiados. El alma que despierta este oído interior comienza a comprender que no está sola, que no camina al azar, sino que hay una voz invisible que guía cada paso. Esta es la revelación que pocos experimentan porque no soportan la espera, pero quienes se atreven a guardar silencio descubren que la vida se convierte en un diálogo constante con el cielo. Y es esta experiencia la que prepara el corazón para algo aún más profundo, la revelación que transforma, la que no solo se escucha, sino que cambia por completo el curso de la vida. Amados hijos, cuando el silencio madura en nosotros y nuestro oído interior se abre, alcanzamos el punto más sublime de este viaje, la revelación que transforma. No se trata solo de escuchar palabras hermosas o sentir un consuelo fugaz, sino de experimentar un toque divino que cambia por completo el curso de nuestras vidas. Es aquí donde el silencio deja de ser un simple ejercicio y se convierte en un verdadero encuentro, donde Dios no solo susurra, sino que imprime en nuestro espíritu verdades que jamás podrían aprenderse solo con la razón. Y es en este punto que muchos se sorprenden, pues se dan cuenta de que lo que han buscado durante años en respuestas externas siempre ha permanecido oculto en lo profundo de sus almas, esperando el momento de ser revelado. ¿Cuántos pasan la vida pidiendo señales, anhelando una voz audible, deseando una prueba espectacular de la presencia de Dios? Pero la mayor señal es esta: cuando en silencio, la palabra viva se manifiesta en nosotros y comienza a guiar cada paso. Es en este espacio que descubrimos que Dios no solo habla, sino que revela misterios que estaban ocultos. Muestra caminos que antes parecían cerrados, abre puertas que el corazón no podía ver, ilumina áreas de la vida que estaban sumidas en la sombra. Y aquí está la clave. La verdadera transformación no ocurre cuando hablamos mucho con Dios, sino cuando permitimos que Él nos hable. La revelación divina en silencio no se limita a respuestas prácticas, sino que toca el corazón en profundidades que ninguna voz humana puede alcanzar. Consuela heridas ocultas que nadie conocía, sana dolores que ni siquiera nos atrevíamos a nombrar y fortalece áreas donde nos sentíamos demasiado débiles. Muchos creen necesitar grandes milagros externos, pero el milagro más grande comienza dentro de nosotros, cuando la voz de Dios resuena en nosotros y nos trae la claridad que transforma la oscuridad en luz. Es en ese momento que comprendemos que no caminamos solos, que el Padre siempre ha estado a nuestro lado, esperando que le demos espacio a su voz. Quizás hayas experimentado algo así, una decisión difícil que parecía imposible, pero de repente, en un momento de oración silenciosa, una paz inexplicable descendió sobre ti, dándote certezas sobre qué camino seguir. No era una idea cualquiera, era la revelación del Espíritu Santo. Cuando Él habla, ya no hay duda, porque su palabra trae convicción y tranquilidad. Este es el poder de la revelación en silencio. No solo informa, sino que transforma. El alma deja de guiarse por impulsos y comienza a caminar con confianza, porque cada paso está iluminado por la luz de Dios. Pero aquí reside un misterio aún más profundo. Cuando el silencio se convierte en hábito y la revelación divina se integra a la vida, el cristiano descubre que no es solo un oyente, sino un portador de la voz de Dios. Lo que recibe en secreto comienza a desbordarse en palabras, acciones y decisiones que impactan a otros. Quienes aprenden a escuchar en silencio, se convierten en signos vivos para quienes aún viven en el ruido. La revelación que nos transforma no está atrapada en nosotros, se manifiesta en nuestra forma de vivir, en cómo amamos, cómo perdonamos, cómo nos mantenemos firmes en medio de las tormentas. Y este testimonio silencioso habla más fuerte que cualquier discurso. Muchos temen la revelación de Dios porque creen que vendrá como condenación, pero la verdad es que la revelación del Padre siempre trae vida. Incluso cuando corrige, libera. Incluso cuando confronta, sana. Incluso cuando muestra algo que no queremos ver, abre la puerta a una nueva vida. Y aquí hay otro punto clave que debemos tener presente. La revelación no es solo para unos pocos elegidos, es para todos los que se atreven a permanecer en silencio ante el Señor. El silencio es la llave, el oído interno es la puerta, y la revelación es el tesoro escondido que transforma a cada buscador en un portador de luz. Y cuanto más experimentamos esta revelación, más nos damos cuenta de que no es estática. Dios no habla una vez y luego calla para siempre. Él continúa guiando, dirigiendo, enseñando y renovando.
Cada silencio vivido antes se convierte en un nuevo encuentro. Cada encuentro trae una nueva revelación, y cada revelación allana el camino para una transformación aún más profunda. Así, el corazón que ha aprendido a callar nunca vuelve a ser el mismo, porque ha descubierto el secreto que pocos conocen. Cuando te atreves a callar, la voz de Dios no solo habla, sino que transforma todo tu ser. Amados hijos, después de recorrer juntos este misterio del silencio espiritual, ahora pueden percibir que no es solo un detalle de la vida de oración, sino un profundo camino de transformación. El silencio no es vacío, es presencia. No es ausencia de palabras, sino un espacio para que la palabra eterna se revele. Cuando aprenden a silenciar su corazón, los ruidos que los separaban de Dios pierden su poder, y en su lugar nace la verdadera escucha. Es en este silencio que el cielo se abre, que el oído interior despierta y que la revelación divina se manifiesta con fuerza. Y cuando esta revelación toca su alma, nada permanece igual. Las dudas dan paso a la paz, los miedos a la confianza, las heridas sanan y la vida cobra un nuevo sentido. Pero recuerda, hijo mío, este camino no se recorre de golpe. Es una práctica diaria, una elección constante de silenciar tu corazón para escuchar al Creador. Cuanto más buscas, más habla Él. Cuanto más permaneces en silencio ante Él, más clara y transformadora se vuelve su voz. El silencio es el lugar donde la fe madura, donde la esperanza se renueva y donde el alma encuentra descanso. Ahora, te digo con autoridad espiritual, si de verdad deseas escuchar la voz de Dios, empieza a practicar el silencio en tu vida. Busca momentos para alejarte del ruido, desconectarte de las distracciones y simplemente decir: habla, Señor, tu siervo te escucha. Y luego, prepárate, porque lo que Él te revelará será más grande de lo que puedas imaginar. Si este mensaje te llegó al corazón, dale me gusta. Suscríbete a este canal y compártelo con quienes necesitan aprender el poder del silencio espiritual. Juntos, podemos difundir la voz de Dios por todo el mundo y transformar vidas que aún están atrapadas en el ruido.